Volvemos, aquí estamos nuevamente en Se Presume Culpable y ahora vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con una cuestión enmarcada en su momento en la violencia institucional, que bueno, salió una sentencia, esto no ocurrió acá, ocurrió en la provincia de Chaco, en una comisaría de Barranqueras, comisaría primera de Barranqueras, donde es el caso conocido como Sebastián Ponce de León, donde este joven falleció luego de haber estado detenido en la comisaría de Barranqueras, pero luego se determinó, en este caso se había también detenido a policías de esa comisaría acusándolos por esta muerte, lo cual después se determinó que no habían tenido absolutamente nada que ver y fueron declarados no culpables. Estamos en comunicación con el abogado de uno de los acusados, el doctor Sebastián Quintana, quien representó a uno de los uniformados, a Carlos Rodríguez. Y bueno, ya le damos la bienvenida. Ulises, ya está el doctor Quintana. ¿Qué tal, doctor Quintana? Buenos días, muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, estamos tratando este tema porque tiene relación y se une en un punto con casos de aquí de la ciudad de Rosario y ese punto en común puntualmente es la doctora Kramer, la doctora Virginia Kramer, que ha sido duramente cuestionada en un fallo que salió hace unos pocos días, que fue el que con quien estuvimos hablando en el bloque anterior, el caso de Bocacha Orellano. Y bueno, justamente en la sentencia los jueces hicieron una dura crítica hacia su accionar por decir que bueno, la mecánica del hecho había sido de una manera en contrario a lo que realmente había ocurrido y a lo que se había determinado en la autopsia. El caso de Ponce de León, allí en Resistencia, ¿no? Sí, en Resistencia. Sebastián, sí, se me confundieron los lugares. Sí, Ocurrió, pasa que Barranqueras está pegado, digamos, es claro, como una localidad que está pasando una avenida nada más, entonces sí, claro, presta la atención. claro. Entonces, bueno, contanos cómo fue el caso, cómo inició, así resumidamente, porque bueno, tenemos lamentablemente unos pocos minutos. ¿Cómo comenzó Sí, todo esto? a ver, sucede en el mes de enero del año 2019. Sebastián Ponce de León estaba junto a una chica que era una pareja no oficial. Estaban en una casa de Barranqueras, en la casa de ella. Y ahí se provoca un episodio de violencia hacia ella por parte de Ponce de León. Ujú. La golpea primero dentro de la casa, luego la lleva a la parte delantera de la casa, tenía como un patio con una reja que daba a la calle. La lleva y cuando va sobre la reja, los vecinos empiezan a ver esta situación y saltan dos personas. Una de esas personas era la hermana de la chica que estaba siendo golpeada y otro hombre que no se pudo identificar, pero que los testigos dieron cuenta que estuvo en el lugar, digamos, y lo golpean mucho a Ponce de León para que él deje de pegarle a esta chica. Ajá. Ponce de León estaba en una situación de exaltación, después supimos durante el juicio que había consumido cocaína por 2 días seguidos, que estaba sin dormir esos 2 días seguidos, que también estaba consumiendo alcohol y estaba en una situación de excitación psicomotriz. Eso fue lo que dijeron los médicos, digamos, ¿sí? Sí. Y en ese escenario, Ponce de León, en ese brote de euforia que tenía, la golpeaba sin parar a la chica, la mordía, le sacaba pedazos de piel, los escupía, en una situación realmente macabra, digamos. Sí. En ese marco de situación saltan estas personas y entre los tres, entre la chica que estaba siendo golpeada y estas otras dos personas, le empiezan a pegar a Ponce de León, lo atacan muchísimo. Y sobre todo el hombre este que salta, este muchacho, lo patea, las testigos contaron cómo lo pateó y dónde lo pateó. Y todas las patadas que tenía, que eran en la cara, en la cabeza, en la parte del tórax, en el estómago y en los testículos principalmente, todo eso fue corroborado por los testigos. La cuestión es que luego de este episodio llega la policía de la Comisaría Primera de Barranqueras, Claro. lo detienen a Ponce de León, que Ponce de León luego de esa golpiza se mete adentro de la casa, se encierra en una habitación y empieza a romper todo, rompía todo lo que había, se pegaba contra la pared. De hecho, cuando la policía llega, ingresa a la pieza, estaba todo lleno de sangre, Mm. y había sangre en el patio delantero, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, lo detienen, lo llevan a medicina legal, digamos que es un paso obligatorio luego de la detención. Sí. Había habido una comunicación con el fiscal de turno, etcétera. El médico de medicina legal de la policía no lo pudo examinar porque Ponce de León estaba completamente exaltado
Entonces le diagnostica un cuadro de excitación psicomotriz y lo manda a atender en el hospital. Los llevan al hospital. Sebastián Ponce de León, cuando ingresa a una sala a una guardia de urgencias, digamos, lo suben a una camilla, se tira de la camilla de cabeza al piso, estaba esposado, por supuesto, se tira de cabeza al piso y empieza a golpearse la cabeza contra el piso, se arrastraba. Vino una enfermera, le colocó un sedante y recién ahí se calmó. Luego de eso lo llevaron a una terapia intermedia y estuvo 10 días internados y fallece por una rhabdomiólisis, que es un cuadro renal, digamos, provoca una insuficiencia renal en realidad. Es una intoxicación que hay por una enzima que se libera de los músculos y que tapona los riñones, entonces impide su funcionamiento correcto. Eso lo llevó a una insuficiencia renal aguda y termina falleciendo por esto. Bueno, lo que sucede después de que Sebastián Ponce de León muere, estando 10 días internado, es que el padre de él denuncia que en un momento de la internación, que estaba junto con su hijo, Ponce de León le manifiesta que lo había golpeado la policía. Entonces el padre hace la denuncia y comienza esta investigación. La verdad que la cantidad de cosas con las que nos encontramos en esa causa, por lo menos a mí me sorprendieron muchísimo porque no había visto antes una situación con un nivel de ensañamiento, en este caso con los miembros de la policía, de semejante magnitud. Y en esto Virginia Kramer tuvo un papel preponderante porque fue la primera persona en esta causa que habló de una situación de tortura y para eso utilizó, esto es una de las cosas que más me llamó la atención, todas las lesiones que se habían descrito antes de que ella intervenga. Lo que hace Kramer es modificar las circunstancias y decir que las provocó la policía. Por ejemplo, para que la audiencia entienda bien, la patada que las testigos habían referido que le pegaron en los testículos a Ponce de León para que la suelte a la chica, la señora Kramer decía que eran provocadas por las botas de la policía, ¿sí? Después, Ponce de León tenía unos golpes en la espalda porque la hermana de la chica a la que él estaba agrediendo le rompió una silla de madera por la espalda, ¿sí? Le pegó con la silla hasta que la silla se rompió. Bueno, Kramer decía que los golpes que tenía en la espalda eran compatibles con la tonfa. Ni siquiera acá se usa tonfa, digamos, pero bueno, ella lo dijo igual. Después había otras marcas que tenía que decía que eran compatibles con la planta, con la suela de los borcegos de la policía, cosas insólitas. Y finalmente lo que dice Kramer es que descubre golpes en la planta de los pies y dice, esto es pata-pata, que es un método de tortura al que ella hace referencia normalmente en sus pericias. Sus pericias, digamos. Sí. Lo pongo entre paréntesis a esto, ¿no? Pero dice, Ponce de León tenía lesiones en los pies y esto es producto del pata-pata. Lo que pasó es que, yo no sé quién le dio la información a Kramer o cómo se la dio, pero evidentemente o hubo mucha mala fe por parte de ella, o realmente le retasearon todo y no conocía absolutamente nada de lo que había pasado antes, ¿sí? Porque todas las lesiones que ella describe en su informe, estaban en Ponce de León, nada más que tenían una causa previa, que era esta golpiza que recibe él antes de que llegue la policía. Y lo del pata-pata, el médico, fíjense, esto realmente es increíble, el médico del Poder Judicial, que fue el doctor Sinkovich, el que hizo la autopsia, sí. Dice que lo que tenía en la planta de los pies Ponce de León era sangre decantada, ¿sí? Mucho tiempo del cuerpo en una posición, claro, lleva la sangre a distintas partes. Bueno, en este caso se decantaron en los pies. Es decir, no tenía ningún golpe, lo que tenía era sangre en la planta de los pies. Y Sinkovich lo que hizo para sostener su trabajo fue traer fotografías de otras dos personas. Una había fallecido por un accidente de tránsito y la otra había fallecido por una asfixia. Y tenían exactamente lo mismo en la planta de los pies. Incluso en el juicio, durante el juicio, el doctor Sinkovich, que tiene una personalidad bastante particular, le dijo a uno de los abogados defensores, si usted me dice cuál de estos 3 pies es el de Ponce de León, yo le doy un premio. Era muy evidente así. Eran exactamente iguales y nadie tenía un pata-pata. Y lo que había pasado era que la sangre se había decantado y había quedado en la zona de los pies. Bueno, en definitiva, Virginia Kramer vino a esto. Ella vino a hacer este tipo de chanchullas, ¿sí? Me parece que no hay otra palabra para describirla porque son chanchullas. Y sin matrícula, ¿no, Sebastián? Sin matrícula para poder trabajar ahí. Claro, lo que pasa es que el hecho de no matricularse le da impunidad. Esa es la realidad, porque no se somete al control del Estado. Acá, en la provincia del Chaco,
El organismo que controla esto se llama Fiscalización Sanitaria. Fiscalización Sanitaria depende del Ministerio de Salud. Entonces, los médicos se tienen que inscribir en ese organismo para que el Ministerio de Salud los pueda controlar y eventualmente los pueda sancionar si hacen mal algo de su trabajo. Claro. Bueno, Virginia Kramer claramente no se inscribió para que no le pase esto. Entonces vino, hizo una pericia sin estar matriculada, es decir, actuó de forma ilegal, claramente actuó de forma ilegal, y luego de eso se escapó, digamos, por decirlo de alguna manera, se escapó del control estatal dentro de la provincia. Creo que ella nunca habrá imaginado que por otro lado se iba a descubrir esto, se iba a destapar esto, Claro. y finalmente, bueno, terminó siendo denunciada por una serie de delitos, digamos. Claro. Sebastián, te pregunto esto, porque no me quedó claro en el relato, o se me pasó si lo dijiste. Finalmente, ¿Ponce de León estuvo en algún momento en la comisaría o directamente fue al hospital por el estado en el que No, estaba? nunca estuvo en la comisaría. Ponce de León nunca estuvo en la comisaría. Claro. De hecho, la primera hipótesis de la acusación, acá hubo un querellante particular que intervenía por la familia de Ponce de León, que fue precisamente el que la buscó a Kramer, que la contrató a Kramer, y una de las personas que más impulsó la causa, no solamente dentro del expediente, sino también en el ámbito mediático. Claro. ¿Sí? Sí, porque estas causas tienen mucho de mediático más que de Sí, jurídico, sí. ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que te decía es, este querellante particular inicialmente había planteado la hipótesis de que a Ponce de León lo habían torturado en la comisaría primera de Barranqueras, ¿sí? Bueno, luego de eso se incorporó el recorrido del GPS del móvil policial, se incorporó al expediente y quedó completamente desbaratada esa hipótesis. Claro. Así que así fueron corriendo el arco, digamos, ¿sí? La hipótesis era una, la prueba rebatía esa hipótesis y finalmente les quedó un lapso de tiempo que no tenían manera tampoco manera de comprobar nada, pero era lo que le quedó, digamos, que era el trayecto entre Sanidad Policial y el hospital, donde finalmente llevan a Ponce de León, que fue un trayecto de 11 minutos. En ese trayecto de 11 minutos, la acusación decía que Ponce de León fue torturado en la caja de la camioneta, del móvil policial, y que esto ocurrió en ese recorrido, digamos. Claro. Bueno, finalmente se demostró que ese recorrido pasó por el centro entero de Resistencia. Era imposible. Acá hay lugares... Lugares muy concurridos. Es imposible. Claro. Lugares concurridos, pero por todos los lugares concurridos de Resistencia pasó. Y fue un día jueves a las 6 de la tarde, es decir, un día hábil en un horario hábil, Claro. por los lugares más concurridos de la ciudad y nadie vio nada, nadie sacó una foto, nadie filmó un video, digamos. Claro. Bueno. Debe haber cámaras públicas también ahí que no tomaron nada. Sí, no tomaron nada, incluso hay cámaras raro, del 911. Claro. No, hay cámaras del 911 que tiene un sistema de videovigilancia. Cuando alguno de los operadores ve una situación delictiva, que son tomadas por estas cámaras, inmediatamente hace el llamado al 911 y estos intervienen. Pero bueno, acá no pasó absolutamente nada, digamos. Claro. A Sebastián Ponce de León lo llevaron en la caja de la camioneta como una persona más, Claro. como cualquier Como persona, cualquier digamos. otro detenido. Como cualquier detenido, por supuesto. Sí, quizás con algunos cuidados especiales, porque el muchacho estaba exaltado, y bueno, eso obviamente que requiere sujeción principalmente, pero no, la policía no tiene otra manera. Claro. Sebastián, medio minuto nos queda para cerrar. Finalmente los declararon no culpables a todos estos policías que estaban acusados. ¿Cómo llegaron a esa sentencia? Sí, así es. Valorando bueno, toda esta prueba que juicio... me comentaste, imagino. Claro. Había, hubo pruebas que fueron trascendentales. Primero fue la declaración de la propia víctima de Ponce de León, ¿sí? De la chica a la que él estaba golpeando ese día. El segundo testimonio trascendental fue el de su hermana, que fue la chica que salta el portón y lo golpea a Ponce de León junto a otro muchacho. Y después hubo testimoniales que fueron muy importantes, como las del doctor Sinkovich, que era quien les conté hoy que hizo la autopsia, que descubrió esta decantación de sangre en los pies. Y bueno, por supuesto lo de Kramer fue fabuloso porque realmente hizo un papelón. Era increíble ver cómo cuando la acusación, o sea, la persona que la contrató, Sí. le hacía preguntas, ella habló con una soltura envidiable, digamos, muchísima solvencia profesional, explicó, sacó un pizarrón, dibujó,
Y cuando lo empezamos a preguntar desde la defensa, todas las respuestas eran no recuerdo. Claro. Así que bueno, quedó en evidencia a qué vino Virginia Kramer en este caso. Claro. Y lo que generalmente hacen en las distintas causas de este tipo, ¿no? Así que... Sí, sin duda, sin duda. Duramente Bueno, cuestionada creo que... fue acá, bueno, participó también en otra causa que se está por definir en estos días, así que para tener en cuenta los datos aportados por Kramer en las distintas causas, teniendo Sí, esos por supuesto. antecedentes, ¿no? Yo lo que creo es que a Virginia Kramer, esta bandera de lucha contra la impunidad, que ella la repite, me parece que se le volvió encima, ¿no? Porque Sí. la que trabajó con impunidad sin duda fue ella. Se paseó por todas las provincias del país que quiso, sin registrarse ante los respectivos ministerios de salud, justamente para tener impunidad. Y bueno, acá está el resultado, ¿no? Bueno, afortunadamente fueron declarados no culpables y la verdad salió a la luz, ¿eh? Así que bueno, Sebastián, te agradezco infinitamente este rato. Seguramente nos vamos a volver a comunicar por alguna otra cuestión, así que muchísimas gracias, muy amable por este momento con Se Presume Culpable. Un placer, cuando quieran. Un abrazo grande, adiós. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana, como siempre, por la Vox. Muchas gracias.